Bien, aquí ahora vamos a comenzar a aplicar ejemplos de tensores o ejemplos tensoriales. Lo primero que tenemos es un travesaño fijo y dos unidades tensoriales que están siendo soportadas con diferentes inclinaciones. Más de uno preguntará cómo puede lograrse eso y obviamente dependerá del largo o de la longitud del elemento tensorial. En este caso nos va a quedar un tensor A con un ángulo de 20 grados y un tensor B con un ángulo de 80 grados. Van a disculpar, esto un poco grabateado, pasa que ya lo estaba resolviendo y no había estado grabando, así que estoy empezando de nuevo. Están soportando una carga de 5000 newton, entonces lo primero que hacemos es realizar un corte acá y trazar un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre lo que hacemos es, en realidad es verificar de manera interna cómo están actuando las unidades tensoriales. Entonces para eso partimos en dos elementos, lo que se llaman las acciones y las reacciones. Todo basado en la tercera ley de Newton. Entonces inicialmente debido a esta acción que está jalando el cuerpo, el tensor A tiende a deformarse, estirarse o elongarse, pero la reacción natural del elástico al ser estirado es la de volver a su estado original. Entonces, al ser estirado como acción, su reacción es volver a su estado original. Lo mismo pasa con el tensor A. Debido a la acción de la fuerza, este tiende a estirarse, deformarse, desplazarse, pero la reacción natural del elástico, al ser estirado, es volver a su estado original y eso es lo que necesita. Gracias a ello nosotros nos trazamos nuestro sistema cartesiano y dentro de nuestro diagrama cuerpo libre vamos a tener arriba las reacciones, abajo las acciones. La única acción que tenemos es esta fuerza. Entonces acá está la fuerza y las reacciones vamos a tener la del tensor B y la del tensor A. Ahí están, con su respectivo ángulo. En nuestro primer paso de procedimiento dirá determinación de la componente rectangular. Entonces vamos a tener la componente horizontal en tensor A hacia la izquierda negativa y hacia arriba positiva, debido a que están en el cuarto cuadrante. De tensor voy a tener una componente vertical y una horizontal, la vertical positiva, la horizontal negativa con su respectivo ángulo. Con esto ya podemos determinar mediante el método de componente rectangular. Entonces voy a tener tensor A vertical es cateto opuesto, se resuelve con seno, entonces voy a tener que tensor A vertical es igual a tensor A por seno del ángulo, tensor A vertical es igual a tensor A por seno de 20 y tensor A vertical es seno de 20 vale 0,342 de tensor A. Fíjense que no he resuelto aún absolutamente nada, solamente estoy determinando el valor de un seno y aquí el valor de un coseno, porque tensor A horizontal es cateto adyacente, es decir, se resuelve con coseno. Voy a tener tensor A por coseno del ángulo, si reemplazo voy a tener que tensor horizontal vale tensor A, que es una incógnita, por coseno de 20 y coseno de 20 vale 0,9397 y en este caso de tensor A. Los he subrayado para no perderlo de vista. Voy a tener después tensor B vertical igual a tensor B por seno del ángulo, porque es cateto opuesto. Tensor B vertical va a ser igual a tensor B por seno de 80. Y por último, el seno de 80 vale 0,984 de tensor B, que sigue siendo un incógnito. O sea, hasta ahora no he resuelto nada, simplemente estoy haciendo una pequeña resolución genérica. O sea, estoy hasta numeral y con incógnita. Tensor B horizontal es cateto adyacente, se resuelve con coseno, es decir que tensor B horizontal es igual a tensor B por coseno del ángulo, donde tensor B horizontal va a ser igual a tensor B, que es la incógnita, por coseno de 80. Y este valor aquí de coseno de 80 es 0,173. En este caso por la incógnita tensor B. Todos estos valores que están genéricos los voy a llamar simplemente asterisco para tenerlos a mano para poder hacer los reemplazos. Y nuestro primer paso de resolución dice lo siguiente. Dice, determinación de normas de estática. Fíjense que teníamos tres normas principales en estática. Teníamos la primera que hablaba de sumatoria de fuerzas horizontales iguales a cero, o sea, de las condicionantes que se tenían que dar. La segunda, la sumatoria de fuerzas verticales iguales a cero. Y la tercera, la fuerza sumatoria de momento iguales a cero. En este caso, las primeras dos las vamos a aplicar. Sumatoria de fuerzas horizontales con sentido hacia la derecha positivo iguales a cero. Entonces nos venimos a nuestro esquema y decimos, a ver, de lo que hemos decompuesto, esta va a la derecha, es positiva, esta va a la izquierda, es negativa. Entonces vamos a tener tensor B horizontal, hemos dicho que es positiva, tensor A horizontal hemos dicho que es negativa y ambas tendrán que dar igual a cero. Entonces esta ecuación simplemente la acomodo. Paso el tensor A al otro extremo y va a quedar tensor A horizontal igual a tensor B horizontal y tengo mi ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas horizontales iguales a cero es la segunda norma de estaticidad.
Nos venimos acá y dice que se considerarán positivos todas aquellas componentes o vectores que sean de sentido hacia arriba. Entonces vamos a tener uno acá positivo, otro acá positivo y uno acá negativo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Tensor A vertical más tensor B vertical menos W igual a 0, y acomodando simplemente la ecuación voy a tener, es decir, pasando W al otro extremo, tensor A vertical más tensor B vertical igual a W. Ya tengo las dos ecuaciones hasta ahí simplificadas. Mi segundo paso dirá lo siguiente: reemplazo asterisco, que es todo lo que hemos dejado de resolución genérica, en 1. 1 es esta fórmula de acá, entonces la copio la fórmula de acá y reemplazo estos valores genéricos que tengo en esta descomposición en 1. Entonces voy a tener tensor A horizontal, dice que vale 0,9397 de tensor A. Tensor B horizontal dice que vale 0,173 de tensor B. Fíjense que tengo una ecuación con dos incógnitas. Eso genera soluciones múltiples. Entonces lo que voy a hacer es encontrar en realidad una solución en función de otra. ¿Eso qué significa? Yo, por ejemplo, tengo dos muchachos y no sé cuál de los dos es más alto, pero puedo decir que el joven A es 20% más alto que el joven B. Entonces no me dice un valor, pero me arroja un resultado más. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, para mí, voy a despejar tensor A y voy a tener que tensor A va a ser igual a 0,173 de tensor B dividido 0,9397. Y eso va a generar que el tensor A valga lo siguiente: 0,9397. Punto 173 dividido 0,9397. Ahora sí. 0,184 de tensor B. Fíjense qué significa eso, que el tensor B, para volverse igual al tensor A, se lo disminuye aproximadamente 81%. O sea que el tensor B va a ser mucho mayor. Esta va a ser mi ecuación número 3. No tiene valores todavía. Cuarto paso dice, reemplazo asterisco, que es lo que tenemos en la resolución genérica, y 3 en la ecuación 2. Entonces dice que mi ecuación 2 vale tensor A vertical más tensor B vertical igual a W. Si reemplazo voy a tener lo siguiente: tensor A vertical vale 0,342 de tensor A, más tensor B vertical vale 0,984 de tensor B, y todo eso dice que vale igual a W. W vale para nosotros 5000. Fíjense que hasta aquí simplemente he reemplazado asterisco en 2. Ahora hay que reemplazar 3 en 2. ¿Qué dice 3? Dice que todos los valores donde se encuentre tensor A se reemplazará esto. Entonces ahora voy a tener lo siguiente: 0,342 tensor A, entonces va a ser por 0,184 de tensor B más 0,984 de tensor B. Fíjense que se volvió una ecuación con una sola incógnita, y todo eso igual a 5000. Entonces estas dos las voy a sumar. Voy a tener 0,184 por 0,342 y todo eso más 0,984. Esto va a generar un valor de 1,04696 tensor B igual a 5000, donde tensor B va a ser igual a 4775,71 newton. Ya tengo el valor de uno de los tensores. Y mi quinto paso dirá lo siguiente, dirá, reemplazo ese valor que acabamos de determinar en la ecuación número 1, que es donde encontrábamos un valor en función del otro. ¿Sí? En realidad, reemplazo 4 en la ecuación número 1, que dice que tensor A horizontal es igual a tensor B horizontal, y nos queda este despeje, es decir, en 3 en realidad. Y voy a tener lo siguiente:
Tensor A horizontal, tensor A dice que es igual a 0,184 de tensor B. Este ya lo conocemos, acá vamos a determinarlo. Entonces vamos a tener que el tensor A va a ser igual a 0,184 por 4.775,71 newton y vamos a tener que el tensor A es igual por punto 184 878,73 newton. Y es como les dije, ¿no? Para que hayan sido iguales, el tensor A al tensor B se lo disminuía aproximadamente en un 81%, ¿sí? Y cuadra perfecto. Ahora, la consulta es, ¿estará bien el resultado? No lo sabemos, pero nuestra obligación es comprobarlo. Hemos terminado en la ecuación 1, que es la más corta, hay que comprobar en la ecuación siguiente, en este caso la más larga. Y vamos a hacer la comprobación. Vamos a tener que tensor A vertical más tensor B vertical es igual a W. Entonces vamos a determinarlo. Tensor A vertical para nosotros valía tensor A, que vale 0,342 por tensor A, más tensor B vertical valía 0,984 por tensor B, y todo eso tenía que dar igual a 5.000. Vamos a verificar que se dé. 0,342 por nuestro tensor A vale 878,73 más 0,984 por nuestro tensor B vale 4.775,71 y todo eso tendrá que dar igual a 5.000. Vamos por partes. La primera, por punto 342. Este vale 300,526 más. El otro es punto 984 por 4.775,71. Esto vale 4.699,29. Y la sumatoria de ambos tendrá que dar igual a 5.000 más 300,526. Si ustedes se fijan, esto da 4.999,82 igual a 5.000. El resultado es aceptable.